Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a un seminario más de la Academia de Biología Marina. En esta ocasión, el seminario será impartido por la maestra en ciencias Juana Karina Arbizu Coyoxi, quien es estudiante de doctorado de la Universidad Veracruzana. Su línea de investigación son los crustáceos y los nemátodos. Adelante, Karina, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo les voy la titular así, Los misterios de la arena, la presentación. Las playas son un centro turístico en el cual en los últimos años han tenido un mayor auge. Sin embargo, estas playas nos brindan servicios ambientales. Al tener una gran presión de turismo, sobre todo, pero en estos años de infraestructura, también están al lado de puertos, también amenazan su biodiversidad. Esto ha hecho que cambie la estructura de las playas de naturales a antropizadas. Se estima que los fondos blandos en los océanos tienen representan el 71% y las 3/4 partes del litoral en todo el mundo tienen playas y en particular playas arenosas. Las presiones antrópicas que presentan a estos ambientes, que son las playas, pues son diversas. Tenemos la infraestructura, la contaminación, el turismo, que en algunas ocasiones son todo el año, o incluso la basura que dejan los mismos turistas. El ambiente físico de las playas, en particular de los litorales, es la conjunción del ambiente terrestre con el ambiente marino. Así que aquí se conjuntan tanto el agua, el viento y las mareas. Dependiendo de estos factores físicos, hacen que los sedimentos se depositen en la playa o bien estos se transportan con el viento y las mareas, los dos aspectos físicos que mueven los sedimentos hacia las dunas y posteriormente a las bermas de marea y a las dunas, y así se van transformando el ambiente. El origen de las arenas son de dos tipos: el terrestre, el cual está compuesto por cuarzos, feldespatos, olivinas, que vienen de las montañas debido al intemperismo, al sol, la lluvia y los ríos. Llevan todos estos sedimentos, se depositan en las lagunas y los ríos los llevan posteriormente hasta el mar. Ese es el origen de las arenas y en cuanto a ambiente de origen terrestre. Pero también tenemos un origen biogénico, en el cual cambia dependiendo de las estructuras del litoral. Estamos hablando que todos los organismos que encontramos en el mar, ya sean de arrecifes o de sustratos duros, van a terminar en alguna forma, ya sean las conchas, su esqueleto, las espinas de los erizos, en pequeños fragmentos que se van acumulando sobre el sedimento y en las arenas. La composición, el porcentaje de estos dos orígenes, tanto terrestre o biogénico, nos dan los diversos matices y colores de la arena. En el caso de las playas del litoral de Yucatán, son blancas, pero por todo ese gran origen biogénico que tienen. En cambio, las playas que tenemos hacia Tamaulipas o Veracruz tienen son de diferente color y la mayoría la composición es de componentes terrestres. Hay ciertas características que son importantes en las arenas. Estamos hablando de características morfológicas. Entre ellos tenemos el diámetro o el tamaño de grano. No es lo mismo un lodo
a una arena muy fina, una arena muy gruesa, o ya estamos hablando de gravas o guijarros. La porosidad es el volumen que ocupan dentro de un espacio. Estas características dependen del tipo de sedimento y del origen de estas arenas. Un aspecto muy importante de las arenas es la permeabilidad, que es la cantidad del agua que puede contener las arenas, pero también la penetrabilidad, relacionado esta con la cantidad de arcillas y lodos que se encuentran dentro de las arenas. Otro aspecto morfológico importante son las olas, ya que, como les decía, se unen el ambiente terrestre y el marino, y tenemos varios tipos de transporte, ya sea por parte del mar, por parte del viento, y en el caso del viento, lo que nos hace son diferentes tipos de olas. Y también estamos contemplando las mareas, que también transportan los sedimentos que se encuentran a lo largo del litoral. Las olas libres se producen en la superficie del mar y se deben a variaciones del mismo sustrato la misma profundidad y sustrato de las playas. Las olas forzadas son las que son producidas por los vientos, y las olas de traslación son las producidas cerca de la costa, que son poco profundas. Las olas rompientes, la que viene desde adentro del mar y no tocan el fondo hasta el momento que se van acercando, tocan el fondo, se empinan y rompen en la playa. En aguas profundas, la velocidad de las olas es mayor, y en aguas someras la velocidad de las olas es menor. También debido a la conjunción tanto de las mareas como del viento y como la fuerza del agua, tenemos el movimiento de la arena. En una playa natural típica como la que vemos aquí, en la cual no hay ningún ser humano, ni infraestructura, ni nada, solamente las palmeras, tenemos que naturalmente hay una acreción de los sedimentos, ya sean de origen biogénico terrestre, en las cuales, dependiendo de la forma de la playa y la pendiente de la playa, entre más pronunciada sea la playa, tiene una tendencia a que se depositen los sedimentos y que se depositen la arena. Sin embargo, hay ocasiones, por ejemplo, en temporales, en caso de huracanes o en caso de ciclones, en el que el movimiento es fuerte, la erosión es fuerte, y entonces los sedimentos y la arena ya no se deposita en las playas, sino que van hacia el mar durante periodos cortos. En una forma natural serían esas fuerzas que provocan que el sedimento se vaya hacia el mar. Entonces, en una playa tenemos una compensación, o se nivela de tal manera que estamos entre una acreción de los sedimentos, pero también hacia una erosión. Dependiendo del pendiente de la playa, las mareas, el viento, podemos decir que son playas fuertemente erosivas, o en este caso, como está en la foto, playas que son muy tranquilas y la planicie es muy alta, muy amplia, como es el caso de las playas del litoral del Golfo, en el cual la planicie y el nivel de pendiente de marea es muy larga, muy larga, muy larga, a diferencia de lo que tenemos en el Pacífico, que la pendiente es muy corta y la erosión en algunos casos es mucho mayor en ciertos lugares. Podríamos pensar que las playas son ambientes desiertos, porque a simple vista no vemos organismos.
la mayor parte son playas arenosas, las que tenemos en el litoral, aunque también tenemos playas rocosas en el Golfo de México, por ejemplo, Montepío, que es una playa típicamente rocosa, en la cual precisamente la erosión es mayor y no hay sedimentos muy finos. Sin embargo, tenemos una gran diversidad entre las playas y entre las arenas. Por el tamaño de tamiz podemos diferenciar a los organismos que encontremos en estas playas. Si estamos hablando de organismos mayores a 0.5 micras, entonces tendríamos todo lo que son macrofauna, en la que encontramos poliquetos en su mayoría, crustáceos como albunia o isópodos como Epsilolana o anfípodos, pero también tenemos los típicos moluscos. Si tenemos organismos menores a 5 micras, entonces estaríamos hablando de la meiofauna. Pero también tenemos todavía un filo más pequeño que son las bacterias. Todos estos están conviviendo entre la arena todo el tiempo y no, definitivamente no son las playas, aunque podríamos considerarlos como los desiertos en la parte terrestre, equipararlos, no son los desiertos que nosotros creemos y están llenos de vida. Esto, la composición cambia dependiendo, por supuesto, de las características de los sedimentos de las playas y del lugar en los que nos encontremos, ya que como las playas hacer estos ambientes, no cualquiera, no cualquier organismo se encuentra en la playa. ¿Por qué? Porque en primera son playas, las playas tienen muy poca materia orgánica, estás hablando de que tienen muy poco alimento. Están en constante movimiento, tienes que resistir a lo mejor periodos, simplemente mareas, la marea te puedes, estás en ese lugar y tienes que soportar a que llegue la marea que sigue y entonces ese periodo de desecación tienes a una de dos, que quedarte con tu agua y estar en ese lugar o moverte hacia la parte del agua o bien enterrarte dentro de los sedimentos de arena. Existen precisamente debido a las mareas variaciones y migraciones de la zona de superficie a la zona del fondo, debido precisamente a que no todos los organismos están hechos para vivir en la playa ni para soportar las temperaturas altas, la desecación o incluso cambios de salinidad. En el caso de, se han hecho varias definiciones, entre ellas las muy antiguas, en la que dependiendo de tu tipo de estudio, de lo que te dedicas, es la que vas a aplicar en tu vida diaria, o también puede ser la que más te acomode. El salmón, que viene del griego samos, que es en arena, y tenemos el endosalmón, que son los organismos que viven entre las partículas de arena, que también podría ser un equivalente a los organismos que son la endofauna o la infauna. El episalmón, que son los organismos que viven sobre la superficie de la arena, que también podríamos equiparar a la epifauna. Esta clasificación se hace para organismos animales y vegetales y simplemente se divide, se da en comparación en el lugar de donde vive, ¿no? Si es un molusco que se encuentra entre los intersticios o si es una alga calcárea que vive encima de las arenas. Sin embargo, el término meiobentos fue acuñado por Molly F. Marr, que fue una
bióloga marina británica, que hizo sus estudios en Plymouth. Lo tomó, ella estaba estudiando las cadenas tróficas, tanto de sedimentos marinos de playa como de sedimentos marinos de plataforma, y al utilizar diferentes tipos de malla, se dio cuenta que había organismos que estaban en el límite tanto de los microorganismos, pero también de la macrofauna. Y para poderlos diferenciar de estos dos grandes grupos, porque decían no es lo mismo, ella acuñó y inventó el término meiobentos, que viene del griego meio, que es lo más pequeño. Estos organismos son un grupo diverso de organismos móviles que pertenece a muchos filos. Están agrupados de acuerdo a esta definición que toma Marr en 1942, que hay un límite superior de 500 micras y un límite inferior de 42 micras. Esta nueva terminología cambia todo el estudio porque le da un rol importante a estos organismos que los cuales que por diversas situaciones se contaban en ese momento con mices tan pequeños que ahora un poco con el microscopio y que mucho tiempo no nos habíamos dado cuenta que existían, ya sea en los ambientes de playa o en sí en cualquier ambiente marino o dulceacuícola. Digamos que son la fauna intermedia entre bacterias, después sigue meiobentos y después la macrofauna. Perdón, se me quedó un poco pasmada la compu, pero ya. La meiofauna tenemos la que es permanente. La decimos así porque todo el tiempo, todo su ciclo de vida ocurre entre los intersticios de arena o de cualquier sedimento, y la temporal. ¿A qué se refiere con temporal? A que de menos alguna etapa de su vida la tienen entre los granos de arena. Estamos hablando de organismos más grandes, por ejemplo, como los moluscos. De los 34 reinos que pertenecen al reino Animalia, 24 filas pertenecen a la meiofauna. De estos, 5 filos son exclusivos. Estamos hablando de los gastrocrícos, nemastopúlidos, quinorrincos, loricíferos y tartígrados. Filos pertenecen exclusivamente a la meiofauna. No lo vamos a encontrar en cualquier en otra clasificación. Sin embargo, no son estos sí son exclusivos, pero tenemos otros grupos en los que tenemos, los que le comentaba, de menos un estadio larvario o de huevo dentro de los intersticios de sedimentos. Entre ellos tenemos a rotíferos, los nemátodos, algunos artrópodos, como es el caso de los ácaros, criquetos, nidarios, nemertinos, entoproctos, priapúlidos. También tenemos sipuncúlidos, moluscos, como ya les había mencionado, foraminíferos, equinodermata, micordata, cordata, branquiópoda. En la meiofauna regularmente la encontramos también en ambientes dulceacuícolas, lagunares, estuarinos y marinos. La encontramos desde los trópicos hasta los polos. Y en general los estudios de meiofauna en México iniciaron como a nivel taxonómico, en particular de nemátodos del Golfo de México,
últimamente los estudios han sido más amplios, ya que se tienen algunos registros en el Golfo de México de estos, incluso hasta nuevas especies, de estos, por ejemplo, de los quinorrincos, que son los llamados dragones de lodo, de nuevas especies, ya que no se había contemplado, no se había visto un estudio tan particular de estos organismos, además que son tan pequeños que se van en la hora de la separación. Los últimos estudios que se ha hecho en meiofauna incluyen ya como posteriormente les mostraré, los estudios que se han hecho son de genoma o de metavercor, porque es más fácil sacar el ADN de las muestras que se toman de los organismos, aunque los estudios de meiofauna sean, digamos que son los más recientes a partir de 1946 que se han hecho en todo el mundo. Europa tiene los mejores investigadores en el ambiente y han dedicado mucho de su tiempo y de sus universidades para el estudio de este grupo polifilitético. ¿Qué tiene de ventaja estudiar la meiofauna? Bueno, pues porque tiene hábitos alimenticios variados, tiene todos los modos reproductivos, poseen ciclos de vida cortos, aproximadamente de un mes, se alimentan de materia orgánica, mantienen las poblaciones, se alimentan de bacterias y protozoos, pero también se han observado que hay algunas especies bioindicadoras a cambios ambientales, a ciertas contaminaciones, como son enriquecimiento orgánico, como es el caso de petróleo, de ciertos metales pesados, y nos pueden dar una visión de la calidad de los sedimentos. ¿Por qué es importante la meiofauna? Porque esta, como les decía, en las redes tróficas está en el inter de los microorganismos, la meiofauna y la macrofauna. Entonces, ella tiene interacciones con otros organismos y con otros procesos, ya que, por ejemplo, son algunos indicadores ambientales, participan en la descomposición y el reciclaje de la materia orgánica, son el alimento, la meiofauna de la macrofauna. Si ellos viven entre los sedimentos y los sedimentos los tienen influencia sobre ellos al secretar ciertos organismos, una especie de un mucus, también modifican los sedimentos en donde viven. Entonces, también la meiofauna tiene influencia en la dinámica de los sedimentos. Participan en varios procesos bioquímicos y las interacciones entre las comunidades y entre los microorganismos y la macrofauna, y también participan en control de microorganismos más pequeños. Inicialmente se estudió la meiofauna como una respuesta al enriquecimiento orgánico. El primer estudio que se hizo sobre composición de meiofauna fue en Inglaterra por las descargas de materia orgánica que se hacían sobre el mar. Entonces, estos han sido un foco para estudiar varios tipos de contaminación, entre las que se ha observado que, por ejemplo, la presencia de ciertos hidrocarburos modifican la diversidad poblacional de la meiofauna. Estos cambian su distribución y estructura a concentraciones desde bajas a altas de hidrocarburos. Regularmente se utiliza, de todos estos filos que encontramos, regularmente se utilizan 4 grupos taxonómicos para evaluar estas respuestas hacia ciertos contaminantes, que son los nemátodos, los copépodos, los ostrácodos y los foraminíferos.
Sin embargo, la información de la megafauna en zonas tropicales sigue siendo escasa. Son muy pocos estudios que se han realizado y últimamente en la parte de en Brasil, y Brasil sigue siendo uno de los mayores que aporta al conocimiento de la megafauna de sus playas. Los impactos frecuentes que tiene la megafauna de la contaminación, y lo que queremos ver es cómo afecta la contaminación a los organismos, es en cuanto a la composición de especies, a su distribución espacial. Esta contaminación a algunos les puede tener un estrés fisiológico, altera su ciclo también de vida, modifican su comportamiento alimenticio, cambian la abundancia y su diversidad, y también cambian sus interacciones de la megafauna que tiene con otros organismos. En algunas ocasiones se ha observado un daño en órganos y tejidos y también modifica la respuesta inmune. ¿Por qué hablo de una abundancia y diversidad? Porque en todo esto, Filo, estamos hablando que, por ejemplo, tenemos a unas especies que son más sensibles a ciertos contaminantes, pero también tenemos que son algunos resilientes y resistentes a los mismos contaminantes, o incluso especies que les encanta ese contaminante. Por eso se está haciendo un esfuerzo en cuanto al estudio de este grupo y en particular de los fila, sobre cómo varían y cómo responden a lo que ahorita hemos estado haciendo a lo largo de los años, que es la contaminación de diversos tipos en diversos ambientes, porque considerábamos que antes solamente estaban contaminados la parte terrestre, pero ya nos dimos cuenta que la parte marina, al ser tan extensa, está contaminada, y lo que más nos interesa pues es el agua que consumimos, así que tenemos que tener una importancia vital hacia los ambientes lagunares y a los ríos. En cuanto al árbol filogenético de los animales, los nemátodos están muy relacionados con los artrópodos. Se cree que este gran grupo empezó desde la era paleozoica. Fue la primera gran diversificación, pero también se han observado diferentes extinciones y diversificaciones a lo largo de la historia de la Tierra, como es en el caso de la época silúrica y después en la mesozoica y actualmente. Se han hecho varios estudios de genéticos de RNA y no se ha podido establecer esa relación entre los grupos y cómo es que sucedió la gran diversificación de estos invertebrados, y cómo también pasaron de un ambiente marino a un ambiente terrestre, pero se cree que también regresaron después al ambiente terrestre. Por eso tenemos toda la diversificación de los grandes grupos de invertebrados, como es el caso de artrópodos, nemátodos y de anélidos. Esta es la nueva propuesta que se tiene del árbol filogenético de los animales, de acuerdo a la secuencia de ARNA. Pero cuando yo digo nemátodo, lo primero que se nos ocurre es un parásito. El nombre nemátodo viene del griego nema, que significa hilo, y eides o oidos, con aspecto de. El filo nemátoda en general tiene de 25,000 a 100,000 especies. Es el cuarto fila más grande del reino Animalia. La característica de este fila es que son gusanos redondos. Algunos efectivamente son parásitos de gran importancia médica, ya que parasitan a
a ganado o incluso a humanos, pero también tenemos organismos de vida libre. En general, los parásitos tienen un ciclo de vida con un huevo que tiene está en latencia y después sale, tiene que pasar por varios huéspedes para al fin tener un huésped final. Pero en los nematodos de vida libre el desarrollo es directo. Sacan huevos y después se desarrolla el huevo y sacan a un organismo más pequeño, pero no tiene que pasar esa etapa larvaria. El nematodo Panorbitis elegans fue el primer organismo en el cual se obtuvo el genoma completo. También la particularidad de este nematodo es que se puede encontrar una forma de poderlo mantener en laboratorio, pero una característica muy importante de este organismo es que siempre tiene el mismo número de células cuando es adulto. No cambia en cuanto al número de células. Siempre es el mismo número de células. Eso ha ayudado a tener más estudios tanto de filogenia, pero se lo ha utilizado mucho para estudios médicos de importancia. En cuanto a los nemátodos marinos en particular, se tienen 150 géneros y un estimado de 4.500 especies. Esto solamente representa un 10% de lo que se cree que tenemos en los ambientes marinos. Sus densidades son mayores en los sedimentos y los adultos no miden más de 2 milímetros de longitud total. La filogenia de los nemátodos está inconclusa, aunque se han hecho diversas propuestas filogenéticas y con metodologías de DNA y de RNA, pero no está muy claro porque el árbol filogenético y las clases que tienen los nemátodos se enlazan entre que no hay una distinción entre si son marinos o si son parásitos, si son terrestres, y entonces todavía esa parte falta de estudiar y falta de dilucidar cuál es el árbol filogenético que mejor representa lo que pasó. Este filo tiene todos los niveles tróficos, ya que tenemos desde detritívoros, bacteriófagos, consumen diatomeas e incluso otros nemátodos, o bien, dependiendo de la forma de la cavidad bucal, también lo podríamos considerar como organismos depredadores. ¿Por qué estudiar los nemátodos si tenemos 24 fila en la meiofauna? Bueno, porque resulta ser que este grupo, este filo, es el más abundante y diverso de toda la meiofauna. Si nosotros colectamos una muestra de meiofauna, tendremos desde el 50 hasta el 80% de la composición de nemátodos. El resto podrían ser copépodos, moluscos o quinorrincos en un menor, pero muchísimo menor porcentaje, o ácaros o incluso otro tipo de organismos que regularmente no encontraríamos en arena, como es el caso de las medusas. En general, los nemátodos son dos tubos concéntricos, ya que son pseudocelemados. Se considera que son estabilizadores de las costas. Recientemente se ha propuesto como un indicador de la calidad ecológica y se estudia desde la densidad, su diversidad, su estructura de ensamblaje, ya que se ha establecido una clasificación
de acuerdo a los géneros y a las especies, por sus gremios tróficos, si son depredadores o son detritívoros o consumen diatomeas. También se han observado si son de estrategia R o de estrategia K. Y inicialmente en este estudio que yo les comentaba sobre la contaminación de materia orgánica, se utilizó los índices nematodo-copépodo. ¿Por qué nematodo-copépodo? Bueno, porque nematodo, digamos que los nematodos son resistentes, que podríamos considerarlos de los resistentes, aunque hay ciertas especies van desde muy sensibles, resilientes a resistentes, o hasta que les encanta el contaminante, independientemente de qué contaminante estemos hablando. Y copépodos. Copépodos resulta ser el grupo muy sensible dentro de la meiofauna, igual que los ostracos. Por eso son esos dos filos que se trabajan dentro de la meiofauna en cuanto a crustáceos. Porque copépodos y ostracos son muy sensibles a los cambios y a los contaminantes, sobre todo a los contaminantes. La ventaja de los nemátodos es que no tienen mucho movimiento. Entonces, podemos considerar más casi que seguro que cuando nosotros tomamos una muestra, ya sea de playa o en ambientes marinos, y estamos buscando y tenemos el contaminante, estamos viendo la respuesta inmediata del contaminante sobre el nemato. A diferencia de los copépodos, que son son más sensibles, muchísimo más sensibles, pero tienen movimiento, aunque el movimiento sea menor, pero tienen movimiento dentro de los granos de arena en los que se encuentren. También se han propuesto índices de diversidad trófica y índices de madurez sobre estos organismos. Como les mencionaba, tienen todos los niveles tróficos, se alimentan de detritus, de materia orgánica, de algas, de incluso otros nemátodos, de oligoquetos, de poliquetos, de todo se alimentan. Tenemos todos los gremios tróficos en este zoolófilo. Pero ¿por qué la meiofauna está tan descuidada aquí en México? Aunque la colecta es mucho más fácil que hacer una colecta de macrofauna, y estamos hablando que podemos hacer réplicas, ya que mi nucleador en macrofauna estamos hablando de un nucleador de a lo mejor de una cubeta de impermeabilizante. Por ejemplo, tendríamos que hacer 3 réplicas de esa cubeta. Mi nucleador de meiofauna es mucho más pequeño y sería mucho más rápido hacer el estudio sobre meiofauna en cualquier ambiente marino o en playas. Incluso con réplicas hasta de 5 réplicas. La dificultad en cuanto a este gran grupo es el tamaño de los organismos. Estamos hablando que tomamos una muestra sobre el sedimento marino, regularmente se fija y se tiñe si quiere hacerse más rápida la separación. Si por algún motivo no quieres teñirlo porque quieres ver ciertas estructuras que en el momento de poner rosa de Bengala, por ejemplo en el caso de las mandíbulas se ven muy rosas, te va a costar mucho más trabajo el separarlas. La separación de las muestras se hace en el microscopio estereoscópico. Se han implementado metodologías con UDOX y con concentraciones de glucosa. Sin embargo, la separación de los organismos no es total, aunque estas metodologías ya están aceptadas en varios estudios y son las que se siguen regularmente. Aparte de la separación que implica un gran tiempo y a alguna persona que ya esté familiarizada con los diversos grupos, porque cuando tú ves la muestra casi parecían ser todos iguales por su cuerpo vermiforme,
por las modificaciones dorsoaplanadas que tienen para estar entre los intersticios de arena, y a lo mejor muy probablemente si no conoces a los grupos podrías confundir a un poliqueto pequeño con un nematodo. Que en algunos casos los grupos se tiene que hacer, aparte de esa separación a grandes filas, porque no se pueden hacer a ese tamaño de microscopio, no se puede hacer una determinación ni a familia, ni a género, ni mucho menos especie. Es que en el caso de los copépodos se tiene que hacer una microdisección y poner en planillas, en portaobjetos, para poder hacer la determinación. Y en el caso de los nemátodos se hace un montaje semipermanente para llevarlos posteriormente a observarlos al microscopio óptico. Ya en el microscopio óptico, ya que separamos solamente el grupo que nos interesa, los montamos, los observamos, necesitamos claves actualizadas sobre las características que hacen que clasifiquemos desde orden, familia, género, y en especie no, porque en especie tenemos que hacer mediciones a un objetivo de 100 con aceite de inmersión, y estamos hablando de mediciones de largo y ancho del organismo, largo y ancho del estómago, largo y ancho del estómago, largo y ancho de la espícula del macho, largo y ancho del ovario de la hembra. Entonces, por eso supongo que es el motivo en el cual este gran grupo que corresponde a la meiofauna, y en particular a los nematodos, no es de gran interés porque requiere muchas horas en el microscopio. Sin embargo, debido a la importancia que tienen, o sea, estamos hablando de que se pueden hacer estudios de laboratorio del efecto de cualquier contaminante que se imaginen, hidrocarburos, plomo, mercurio, directamente sobre los organismos, y en el cual no vas a tener que esperar a que lo procese el organismo, lo ponga en su interior y todavía sacar la muestra y analizarla. No, estás hablando de una respuesta inmediata, y entonces se hacen muchos estudios sobre meiofauna, sobre contaminantes en laboratorio de aspectos directos. Pero muchas veces eso sería lo ideal, que tú tuvieras el contaminante que vas a estudiar, hacer las pruebas y esperar que nunca llegue al medio ambiente para que no tengas que verificar que efectivamente están dañando a los organismos. El tiempo nos está comiendo y hay muchos contaminantes ya dentro del ambiente marino, entonces necesitamos un grupo que nos dé una respuesta inmediata. Y la última opción que se está proponiendo en Europa es que no solamente en los manuales sobre la contaminación en ambientes marinos, dulceacuícolas y ríos y lagunas, solamente no lleven el aspecto que se hace de rutina, en el cual es el aspecto de concentraciones de contaminantes y la respuesta en macrofauna, sino también en el inter de esta gran cadena trófica que sería la meiofauna. Ya se tiene en Europa un manual, pero es para la biodiversidad, que se está la Convención del 2000 para la biodiversidad. Ese era nuestro propósito, que dentro de unos 20 años, que ya lo cumplimos, y lo cumplimos desde hace mucho, tuviéramos el conocimiento de la biodiversidad, del cual todavía no se ha alcanzado. Entonces, ahora lo que se quiere hacer es que tanto el estudio de las muestras de contaminantes como las muestras de macrofauna, pero también incorporar la muestra de meiofauna dentro del estudio de la contaminación
y sus impactos sobre el ambiente. Y bueno, ya por último, les dejo mi correo por cualquier duda que tengan y recordar lo que dijo Irene Joliot-Curie, que sin el amor por la investigación, el mero conocimiento y la inteligencia no pueden hacer a un científico. Y esa es la pasión que se necesita para cualquier estudiar que se vayan a dedicar. Si algo les interesa, van a pasar todo el tiempo del mundo disfrutando las horas de microscopio, pero ese es el plus, el amor que se necesita por la investigación, sea cual fuere a donde piensen en un futuro estar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Karina, por tu presentación. Un tema muy complejo e interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Karina? ¿Comentario? Adelante. Buenos días, maestra. A mí me trajo el horizonte en Veracruz y sabemos que en Veracruz pues, hay muchos yacimientos de petroleros. Mi pregunta es, ¿qué especies son más afectadas por dichos yacimientos de petróleo y gas? Pues en particular, hay diversos estudios que se han hecho desde hace años en el Golfo de México. Y se toma interés en dos grupos de la meiofauna, copépodos y nemátodos. Y en nemátodos han visto que ciertos géneros les gusta estar en el hidrocarburo. Tanto así que les gusta que se hacen estudios para poder localizar los yacimientos de hidrocarburos. Realmente son muy importantes en esta industria porque no vas a arriesgar toda tu infraestructura para descubrir que no hay hidrocarburos. Entonces, tenemos la afectación de hidrocarburos, en particular sobre los nemátodos, desde los que son muy sensibles, o sea, cuando hay hidrocarburos no encontramos esas especies, de los que resisten y cuando hablamos de hidrocarburos estamos hablando de una gran familia, o sea, tendríamos que especificar a qué tipo de hidrocarburo, pero también tenemos a esas especies que les gusta ese hidrocarburo o ese contaminante en particular. Y lo vemos en cuanto a la diferencia en abundancia y densidad de todas las especies de nemátodos. Sí. Hola, me gustó mucho su presentación, soy doctora Karina. Soy yo en el auditorio y quería preguntarle sobre, mencionó que pues muchas veces en las playas, pues por cuestiones de marea se más se llevaban, y pues se había escuchado mucho de eso en muchas playas y también supe que, pues, no sé, por parte del gobierno o algo así, querían solucionar esto por cuestiones turísticas, trayendo arena de otras playas, ¿no? Entonces, al hacer eso, yo, pues, viendo ahorita lo que está haciendo el trabajo, me imagino que, aparte de esos organismos mucho más, pues se hace pues se están introduciendo, ¿no? Todos estos pequeños organismos también a otra playa a la que no corresponden. No sé si existe algún trabajo previo donde en una playa donde ya se haya hecho cierta identificación, ocurriese estos eventos, vayan en de otras playas y se vuelve a hacer un estudio de identificación en el mismo sitio, se encontrarán estas diferencias o posibles impactos. No sé si hay ya algo al respecto. Yo sé que es algo específico, pero como autor veo me pregunto si hay estudios sobre eso.
Sí, pocos estudios, pero sí hay. El que recuerdo es uno precisamente de las playas de Brasil, pero hay muchos en Europa, porque como tú dices, el sedimento que encontramos en una playa de manera natural, al introducirse de otra, podría traer consigo otros organismos, si resisten todo este proceso. Pero simplemente el hecho de traer sedimento de otro lugar que es totalmente diferente, cambia las comunidades nuevos de otro lugar. Hay un aniquilamiento de los organismos que había. Al traer arena de otro lugar, entonces hay un aniquilamiento de los organismos que había, pero no pasa mucho tiempo en el cual el área adjunta empieza a aportar más organismos de otro tipo, porque no vamos a encontrar los mismos que estaban, sino vamos a encontrar una comodidad diferente debido a que hay un sedimento diferente. Entonces, sí hay varios estudios, de mínimo 3 o 4, que se han hecho sobre la incorporación de estos sedimentos sobre las playas. Karina, lamentablemente el tiempo para preguntas y comentarios se nos ha terminado. Van a ocupar la sala ahorita a las 10, y hay que desocupar. Te agradecemos la presentación, creo que es un tema muy interesante y que hay mucho por donde abordar. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día.